Buenas a todos. Muchas gracias por vernos. Somos Ignacio Serrano y Sergio Pontón, dos amigos que realmente lo único que queremos es pasar un buen rato y hablar de fútbol con gente que sabe de verdad. Así que nada, Sergio, preséntanos a nuestro primer invitado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿Qué Fernando. tal? Muy buenas. Bienvenidos Muchas a gracias. nuestra casa, que al final Muchísimas este gracias. estudio Qué es mejor que empezar así, ¿no? como si fuera nuestra casa. En Sí, el sí, estudio de bienvenidos. la COPE. Y la verdad que tenemos a un invitado de lujo porque, aparte de conquense, has estado más de 2 décadas dando voz y criterio en la red deportiva española. Muchas gracias. Es un referente absoluto del fútbol internacional, narrando y analizando las grandes ligas, sobre todo en la Premier y en la Liga Española. Fuiste un pionero en el podcast deportivo en España, al frente de This is Football. Y luego también eres el protagonista, pues, de una era uniendo radio tradicional y narrativa digital cuando pocos lo hacían, ahora mismo en tiempo de juego. Así que Vaya presentación. Muchas Hombre, gracias. encantado. Y deduzco que menos. somos paisanos, porque si has remarcado que soy conquense, es que tú Yo también lo soy eres. de Bilbao. Tú eres bilbaíno. Yo soy bilbaíno, aunque del Real Madrid. Soy bilbaíno, pero aunque Real Madrid, pero siento muy, muy de cerca el Atleti también. ¿Hay mucha gente del Madrid en Bilbao? Tengo la sensación de que no mucha. No hay mucha gente, pero sí que es verdad que si ponemos a elegir a los vascos, sobre todo los de Bilbao, entre Real Madrid y Barça, dicen Real Madrid. Te queríamos preguntar sobre todo, empezar, que nos cuentes un poco tus inicios en la radio, cómo empezó todo, fue vocación, fue más que te lo encontraste, que nos cuentes un poco tus inicios, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues fue vocación pura, pero fue encontrada de rebote, porque yo me vine de Cuenca en el año 97 a estudiar informática, no periodismo. Me confundí a las claras. Además, el tiempo ha demostrado que me confundí eligiendo la carrera de informática, que yo pensé que iba a ser otra cosa, y al final, pues el camino me llevó donde me tenía que haber llevado al principio. ¿Qué tuvo la culpa? Pues que yo llegué a un colegio mayor de Madrid que se llama Chaminade, ¿Vale? que sigue teniendo una radio universitaria que se llama Onda Mayor. Oh, mira. Y ahí en Onda Mayor yo empecé a hacer radio al mismo tiempo que estudiaba informática aquí en la universidad. Empecé a hacer radio y eso ya cambió las cosas para siempre. Esos 2 años que yo viví en el Chami y hice radio fueron fundamentales para que luego saliera de la carrera de informática, o me salieran de la carrera de informática, mejor dicho, y aterrizara en periodismo y me dedicara al periodismo. Eso fue fundamental. Y dentro de lo que es el periodismo, ¿siempre te ha gustado el periodismo deportivo, digamos? Sí. O más en general. Y también quería preguntarte si nos puedes decir, por ejemplo, pues algún referente que tuvieras en ese momento en el que te fijaras para decir, oye, es de verdad esta mi vocación. Sí, yo era oyente de Carrusel y Larguero en ese momento en la SER, o sea, escuchaba a la gente con la que terminé trabajando, que es una cosa muy chula, y era muy fan de los... teníamos Canal Plus en el edificio, veíamos en el piso, en el edificio donde vivía con mis padres, veíamos Canal Plus y veía los partidos de la Premier League de los sábados por la tarde y los de la Liga Italiana, que ponían uno el domingo por la tarde, a las 3 de la tarde. Y Maldini era el comentarista de esos partidos, generalmente, de la Premier el sábado y de la Liga Italiana el domingo. Entonces ya tuve mi espejo. Maldini fue el referente, ¿no? fue el que me dio la verdadera pista sobre mi vocación, aunque me costó luego encontrarla, pero al final en quien me fijé de verdad fue en el trabajo de Maldini. Y mi trabajo soñado fue el de Maldini porque yo era súper futbolero. Era muy fanático del fútbol, muy aficionado, sobre todo en la selección española. Era muy hincha de España en las Eurocopas y los Mundiales. Lo tomaba como algo súper personal. Cuando nos eliminaban era una tragedia terrible. O sea, lo vivía con mucha intensidad. Vivía el fútbol a esa edad con mucha intensidad y los ídolos que veneraba, pues los veneraba con mucha intensidad. Y al final, esa característica de fijarse en otras ligas, que en esos momentos no era tan frecuente fijarse en otras ligas, lo aprendí con Maldini y eso acabó siendo decisivo en mi carrera. Y ahora mismo, si tú hablas con el Fernando que empezó a comentar, el Fernando periodista, ¿Sí? ¿le dirías algún consejo o crees que de los errores también has aprendido y todo igual? Sí, le daría consejos, pero
yo no soy el que soy sin el camino que he tenido, con las cosas buenas y con las malas, con los errores y con los aciertos, con los momentos muy malos que los ha habido y los momentos buenos. Entonces, el camino, yo creo que al final las cosas malas que me han pasado me han traído hasta aquí o explican un poco a ser la persona que soy. Entonces, no... A ver, uno nunca quiere sufrir. Si pudiera cambiar algunas cosas, el sufrimiento lo cambiaría o lo matizaría un poco, pero al final, bueno, de los errores también se aprende mucho. O sea que no cambiaría sustancialmente nada. Al final la vida me ha ido llevando por unos caminos y los caminos me han traído hasta donde estoy. O sea que no tengo queja. Como decías antes, que bueno, que es muy futbolero, que bueno, empezabas a ver pues, los partidos que echaban, los veías, ¿no? A la hora que sí, fuere, con 12, 13, 14 años, eso, claro, cuando me dejaban, porque cuando éramos pequeños, eso es. Algunos partidos de Copa de Europa, por ejemplo, del Madrid o del Barcelona, no los podía ver en directo. Los ponían muy tarde, Ya. no retransmitían los partidos en directo, claro. los ponían por la noche. Entonces había veces que no me dejaban ver el fútbol. Claro. O mis padres usaban algo que me gustaba mucho, que era el fútbol, para castigarme. Cuando había hecho alguna cosa mal, no puedes ver el partido de fútbol porque sabemos que te gusta, para que aprendas la lección. Es un buen castigo ese, ¿eh? Para mí era el peor posible. El peor, por eso lo hacían. Es el mejor. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Claro, por eso lo hacían mis padres. Un castigo duro, ¿eh? Con la mejor intención posible, claro. Ellos lo hacían para que aprendiera una lección. Me quitaban, lógicamente, lo que más me gustaba hacer. Y metiéndonos un poco más en contenido, digamos, periodístico, por todo lo que llevas tú de experiencia, sabemos que has narrado mucho fútbol internacional, sobre todo. Bueno, narrar he narrado menos. Yo lo que he hecho, sobre todo, es de comentarista o de redactor, de informador y analista. Vale. O sea que, digamos que narrar me ha tocado menos. Has tocado mucho el fútbol internacional. Eso digamos, sí. ¿no? Entonces, durante 20 años, más o menos, pero he bueno, dedicado a eso. Más internacional, pero digamos que el fútbol en general, ¿no? O sea, tú has estado en más ligas, no solo en la Premier, entonces ahora mismo también estás en la Liga, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría preguntarte si has visto mucho cambio desde que empezaste hasta ahora a nivel de cómo se informa en el mundo del fútbol. Lo que se informaba antes, lo que se informa ahora y el cómo se informa. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco tu punto de vista en este sentido. Bueno, las redes sociales e internet lo han cambiado mucho todo. Lo han hecho todo mucho más inmediato. Han cambiado también la relación que tenemos los informadores o los comunicadores con nuestro público, que ahora a través de las redes sociales es directa. En algunas cosas para bien y en otras cosas para mal. Es verdad que ahora hay más prisa, que hay polarización, que hay un peso de la opinión que a veces es excesivo, pero la información en sí, cuando a mí me toca ahora, o a mí me tocaba cuando estaba haciendo fútbol internacional, informar sobre un partido de Premier, por ejemplo, y decir las bajas de un equipo, cómo llegaban los equipos, qué jugadores más destacados tiene cada equipo. La información en sí la tenía que procesar, preparar y dar o exteriorizar igual que hace 20 años. Tenía que tener el mismo rigor, la misma seriedad, el mismo compromiso con la verdad y ser riguroso y no contar una información que no tienes contrastada, no dar un dato falso a sabiendas que es falso, intentar no equivocarte con datos, con medidas, con cosas que son objetivas, intentar no equivocarte cuando lo haces. Si te dan una información, intentar contrastarla para saber que es veraz. Todo eso no ha cambiado. O sea, quiero decir que en eso los periodistas me da la sensación de que seguimos teniendo el mismo cuidado. O sea, digamos que el periodismo sigue en la línea, ¿no? O sea, no se ha desviado mucho. Sí que es verdad que ha sufrido variaciones por el paso del tiempo que son lógicas, porque al final todo evoluciona, ¿no? Igual que evolucionamos los seres humanos, evolucionan pues los sectores, en este caso el periodismo. Y a mí me da la sensación de que el receptor, el oyente, el espectador, el lector, a veces se confunde. Porque a veces nos achacan. No tenéis objetividad. A ver, si yo estoy dando una opinión, es imposible que sea objetivo. Una opinión es subjetiva. Claro. Siempre va a influir mi educación, mi entorno, mi bagaje, mi experiencia.
acumulada durante todos estos años, o sea, eso va a influir en lo que yo opine. Tengo que intentar que no sea partidista, que no tome partido por un equipo determinado, por un jugador determinado, por muy bien o mal que me caiga. Tengo que intentar ser juicioso y justo en mis opiniones, pero no se me puede acusar de que una opinión es subjetiva, porque todas las opiniones son subjetivas. Una cosa es dar una información y otra cosa es opinar. Y a veces es verdad que en nuestro trabajo se mezcla la información con la opinión. Sí. También creo que nosotros tenemos que ser honestos, pero creo que también el receptor tiene que tener claro cuándo se está dando una información pura y cuando se está opinando o se están dando cargas de También, comentando también este tema, ¿tú crees que hoy en día está, digamos que, por ejemplo, hablamos en la radio, las diferentes cadenas, el receptor elige un poco a dedo la cadena que quiere escuchar, igual por ideas y no por el contenido como tal, o por ejemplo, los trabajadores, o si tú, por ejemplo, le gustas o no, más por la idea que tiene que ver con esa cadena en concreto, ¿no? Sí, es una cosa que en España me da la sensación, decía yo estos días, haciendo un vídeo sobre el Día del Periodista precisamente, decía que esto es una cuestión que yo creo que en España es cultural. El tema del posicionamiento ideológico de los medios es una cuestión básica o de raíz. Lo tienen la grandísima mayoría de medios, tienen una línea ideológica, una línea editorial, perdón, y una posición, generalmente una posición ideológica. Yo creo que en los medios también se intenta dar una imagen, que no siempre se consigue, de pluralidad, tener opiniones de todos los gustos, digamos, que sean plurales y que todos los posibles públicos que tengas se puedan ver identificados con tu producto, no solo los que vengan de un lado determinado. Claro. Eso en deportes ideológicamente nos afecta menos, pero nos afecta en cuanto a la identificación con los equipos. A la polarización del Madrid-Barça, de que si yo soy del Barça te veo como madridista, y si yo soy del Madrid a lo mejor veo que eres antimadridista porque esta opinión sobre mi equipo no me ha gustado. A ti te habrán dicho 1000 veces que eres de Pues cualquier equipo. todos los días. Claro, o sea, tú por la gente... Yo soy madridista y antimadridista al mismo tiempo todos los días. ¿no? Y según de dónde venga el que me lo dice, generalmente cuando miras los perfiles de la gente que te está diciendo algo, no falla. No falla. O sea, es bandera del Barça o camiseta del Barça, o yo soy culé 100%, fan del Barça o madridista 100%, el Madrid hasta la muerte, no falla. O sea, es alguien que se posiciona y que, como pasa a veces en la información política, que tú te acercas a un medio porque tiene la línea ideológica que tú compartes, entonces parece que te dicen lo que tú quieres escuchar. Y en fútbol pasa algo parecido. Es algo en lo que creo que estamos cayendo los medios y a mí me parece una mala idea, tanto de una forma como de otra. Pero me parece una cuestión cultural, tanto en un campo como en el otro. Es algo que tenemos súper asimilado, tanto los medios como los consumidores de los medios, que somos el público en general. Yo ahora, cambiándote un poco de tema, el fútbol ahora mismo lo vemos en los chavales de 12 años que no aguantan muchos viendo un partido los 90 minutos, sobre todo si es un partido intrascendente. Entonces, ¿crees que el fútbol ha perdido esa parte de identidad y que ahora es como mucho más marketing? ¿Y cuáles crees que son los culpables de todo eso? Porque hemos visto que también han surgido ideas como la de Piqué, hacer el fútbol 7 la Kings League, etcétera. Pero la raíz es que el fútbol, un Getafe-Girona que habrá esta noche, no lo ve tanta gente como lo veía hace 20 años. Hay una cuestión generacional, hay una cuestión... Somos un producto del entretenimiento, porque nosotros somos periodistas, hacemos periodismo, pero una parte de nuestro trabajo en tiempo de juego, en el partidazo, en los programas de la tele, por ejemplo, que hablan de fútbol. Una parte de nuestro trabajo es entretener y hacer un producto de espectáculo, digámoslo así. Hay una parte de espectáculo. Y el fútbol se vende como un producto de espectáculo. O sea, tiene que ser atractivo para sus espectadores. A mí me da la sensación de que la Liga Española, en ese afán, en ese celo que tiene por el control económico, que a mí me parece una cosa buena de las que ha hecho Tebas, que ha hecho algunas cosas buenas en la Liga, en ese celo por guardar ese
ese anhelo de que los equipos no gasten más de lo que ingresan, que sean sostenibles, que no se endeuden o que no quiebren a la larga. La liga está apretando demasiado el cinturón y nosotros somos competencia de otros campeonatos, de liga que se juegan fuera de aquí. Y, por ejemplo, con la Premier no hay competencia posible ahora mismo. O sea, y hay varios factores que influyen en eso, pero uno de ellos es el económico. Y la liga me da la sensación de que como producto deportivo también se está devaluando un poco, que está perdiendo ese carácter de espectáculo que pueda ser más atractivo a nuevas generaciones. Porque ahora, o sea, la gente de mi generación, yo tengo 46 años, me da la sensación de que a la gente de mi generación no le hace falta tanto que le enganchen para que le guste, si le gusta el fútbol, digo, si le gusta ver a su equipo, le gusta ver partidos de... A mí me gusta ver partidos de cualquier liga, pero yo escojo lo que quiero ver. Veo a los tres grandes del fútbol español, Madrid, Barça y Atlético, porque los tengo que ver todas las semanas porque opino de ellos. Veo a mi equipo, que es el Conquense, todas las semanas y luego voy eligiendo lo que quiero ver. Partidos de primera, los que tengo que comentar a los días siguientes, por motivos de trabajo, lo que sea. Pero me da la sensación de que las nuevas generaciones no estáis tan enganchadas al deporte por el deporte en sí, que necesitáis más alicientes. Entonces, la adrenalina de los goles, todo el rato. Claro, el espectáculo... Es difícil ahora un 0-0. El espectáculo en sí, que es la liga, el fútbol, el producto, le tiene que dar una vuelta a cómo está concebido el producto. También creo que ha habido un cambio en la forma de consumir, mucho más inmediatez, lo queréis todo ya. Estamos acostumbrados a vídeos cortos, a vídeos rápidos, a consumir algo. Es fast food en consumo de entretenimiento, ¿no? Y eso yo creo que también influye. O sea, partidos de fútbol de 1 minuto o de 2 minutos no me los imagino. Ni partes de 1 minuto o 2 minutos no me los imagino. Pero que se dé vueltas al producto en sí para hacerlo más espectacular, yo creo que nos hace falta. A todos, a la industria del deporte en general. Y bueno, entrando justo en esto que nos hace falta a todos, nos gustaría también centrarnos en el papel que podéis tener vosotros como periodistas, cómo podéis transmitir eso y cómo podéis un poco adaptaros a estos nuevos formatos que van surgiendo, la importancia igual de las redes sociales, del marketing, cómo podéis vosotros tener un papel importante en esto. Yo creo que ya lo estamos haciendo. Es verdad que los grandes medios de comunicación son gigantes que andan lento, como los llamo yo, y son dinosaurios que andan lento. No exactamente así, pero digamos que es una industria muy grande que tiene un estatus, que tiene un poder, que tiene un bagaje y que no le hace falta tanto arriesgar para dar el siguiente paso. Y sin embargo, la gente independiente que se está buscando la vida, como puede ser vuestro caso, por ejemplo, que se está buscando la vida en plataformas, streaming, y arriesgas más. Cuando estás fuera de esta industria, arriesgas más porque lo necesitas. Necesitas más arriesgar y llegar a los públicos a los que quieres llegar ahora mismo. Los medios se mueven más lento y sí que estáis en un estudio de radio que tiene 5 cámaras. Quiero decir, sí que hay un control de realización de televisión aquí detrás. Detrás de esta pared hay un control de realización de televisión cuando somos una radio. Es decir, nosotros nos intentamos adaptar también a esos nuevos tiempos. Pero no tenemos tanta urgencia de hacerlo ya como alguien más independiente o más pequeño o que no tenga la dimensión de un gran medio de comunicación. Que no digo que seamos los últimos en llegar a todos los sitios, porque yo he sido periodista de grandes medios, llevo 26 años ya, y prácticamente en toda mi carrera he intentado experimentar, lo decíais antes, he intentado hacer podcast, he creado programas nuevos, me he asomado a Twitch, me he asomado a YouTube, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en X. O sea, yo intento como comunicador tener ese hambre también de ver cómo se consume nuestro trabajo y poder llegar a nuevos públicos. Y ese hambre luego vosotros lo veis que recibís un feedback, digamos, sí, claro, de la por gente, supuesto. de la audiencia. ¿Y en qué manera lo ves? En el mundo de los streamers y de los periodistas, que ha habido una especie de duelo o rivalidad que a mí me parece absurda, hay una doble vía. Quiero decir, hay streamers que han dado salto a medios de comunicación convencional porque son excelentes comunicadores, y Vallanos es una persona que ya es empresario pero que es un comunicador brutal. Excepcional.
del Sí. que yo creo que los periodistas aprendemos también mucho Sí, sí, cuando, sí. cuando le hemos visto hacer cosas. Y él ha reconocido mucho en sus streamings que ha sido consumidor de prensa escrita, de radio, de televisión. O sea, sus directos han tenido, cuando él hacía directos, han tenido muchos elementos de radio, por ejemplo. Porque él se ha confesado como un oyente de la radio. Entonces son mundos perfectamente interconectados y que tenemos que explorar, los de un lado en el otro y los del otro en el uno. Me parece totalmente compatible. Yo me refería más a que los medios a veces tardan un poco más en hacer ese movimiento para dar el paso adelante y ponerse en la siguiente frontera. Pero hacerlo ya lo estamos haciendo. Ya veis que aquí que Sí, estamos... Por ejemplo, Esto tiene estética más de estudio de televisión Sí, que de estudio totalmente. de radio. enfocándonos en la radio, un paso que dio, por ejemplo, la radio fue meter los comentaristas en la televisión. Ahora tú puedes ir a Movistar Plus y seleccionar el comentarista de COPE o de la SER. Que Sí, eso antes no se escuchar la podía. radio a través de la televisión. Claro, eso fue también. ¿Cómo veis la radio? ¿Creéis que está perdiendo oyentes? Porque ya la gente, los jóvenes no escuchan tanto la radio como antes. Entonces, eso también, ¿cómo se puede compatibilizar contra un gigante como es la televisión? Yo es que creo que la televisión y la radio tienen urgencias distintas. A mí me da la sensación de que la radio, que es inmediatez pura, o sea, la radio cuenta la vida en directo. Y la radio hace una cosa muy importante, que es entretener y acompañar. Es un elemento de acompañamiento para muchísima gente brutal. Y además tiene otra cosa muy buena, que se transmite entre generaciones. Yo creo que sí que tenemos oyentes jóvenes. Lo que pasa es que los oyentes jóvenes normalmente han adquirido el hábito de escuchar la radio porque lo han visto en casa o porque tienen la costumbre de ver a sus padres, sus abuelos, sus tíos poner la radio en casa desde que eran pequeños y ellos han adquirido ese hábito. La radio tiene que tener la habilidad, la radio digo como empresa, como origen, tiene que tener la habilidad también y la capacidad de poder atraer a ese tipo de audiencia más joven que no se ha acercado a la radio por transmisión de sus padres, de su familia. Nosotros tenemos que llegar a públicos que no nos conocen y eso lo hacemos a través del impacto de las redes sociales. Cuando Juanma en el partidazo entrevista, se sienta con Nico Williams o con Lamine y esas entrevistas se hacen virales, estás captando también nuevos oyentes para la radio. Estás descubriendo tu producto a gente que normalmente no accede a cuando tu Manuel producto. Lama, cuando Marca Mapé hace el kikiriki, eso al final se va quedando y ese meme, por así decirlo, cuando se ponía a decir a mi madre el bicho, al final la gente lo relaciona con la radio y es posible que luego por la noche voy a escuchar qué dice el partido. A ver qué estos que cuentan del partido del Madrid o del Barça, de lo que sea. También es una cuestión, hay una característica de la radio, de la retransmisión del deporte en la radio, que es muy pasional. O sea, que se pone mucha pasión. Entonces, como el deporte es algo tan emocional y que te identificas tanto de una forma directa, eso va directamente al receptor. O sea, eso es una forma de captar o de conectar. Captar puede sonar un poco peor, de conectar directamente con el oyente. Y yo creo que eso es una característica nuestra que no deberíamos de perder en ningún formato. Ya siga existiendo la radio convencional, que yo creo que en las retransmisiones en directo va a seguir existiendo, porque vamos a seguir retransmitiendo la vida en directo como hemos hecho siempre, y la radio tiene 100 años, o sea que no nos ha ido mal. Yo creo que eso lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos que adaptarnos a otros formatos y a otras formas de consumir la comunicación, el entretenimiento, el periodismo, etc. Vale, y también nos gustaría un poco aterrizar ya más en fútbol. Queremos hablar de fútbol, que nos cuentes, bueno, todos los años que has estado relacionado con la Premier, ¿no? Que al final es una liga que, bueno, para nuestro gusto es la mejor. Para mi del gusto mundo, también. Para mi gusto Entonces, también. bueno, primero, ya que hablamos de esto, me gustaría que nos dieras pues algún detalle o alguna pincelada de por qué crees que la Premier es tan buena con respecto a las demás, ¿no? ¿Por qué al final todo el mundo habla de la Premier como la mejor liga del mundo? Entonces, ¿por qué los equipos pueden también invertir tanto? ¿Por qué se mueve tanto dinero, tantos fichajes? Hay partidos de ida y vuelta con un montón de goles. Quiero que, bueno, que nos cuentes un poco
tu opinión en este tema. Puede que esté equivocado, pero tengo la sensación desde fuera y en parte desde dentro, de que la Premier, ese movimiento de ultra profesionalización del campeonato y de exportación del producto, lo hizo en los 90, ellos hicieron en los 90 lo que nosotros hemos hecho en los años 2000, 2010. O sea, esa profesionalización de la liga, el crearlo como un producto, el concebirlo como un producto global de entretenimiento, de llegar a mucha gente, de exportarse, de que lo consuman en otros sitios y tal, de super profesionalización de los clubes, que sean entidades gigantescas con departamento de marketing, con ventas, con expansión, fichando a jugadores de otros sitios. Todo eso, tengo la sensación de que la Premier lo hizo 15 años antes que nosotros. Y además hay una cuestión geopolítica, quiero decir, y cultural. El campeonato de la Premier, o sea, la forma de jugar en la Premier y de consumir la Premier, de ir la gente a los estadios, de que no se pueda ver, por ejemplo, a los partidos de Premier en televisión en directo en el Reino Unido, los del sábado a las 4 de la tarde, para no perjudicar al equipo de séptima división que está llevando a toda su gente a llenar el estadio. Ese tipo de cosas que hace la Premier son una cuestión cultural y ellos han llegado por una cuestión geopolítica también y de política internacional, simplemente a sitios a los que nosotros nos ha costado más llegar. Es posible que nosotros también hayamos cuidado menos de lo que deberíamos el mercado latinoamericano, que para nosotros es hermano y que a lo mejor sí que tienen influencia en esos países la Liga Española, pero quizá podría tenerla mayor. La forma de jugar en la Premier, por ejemplo, esa intensidad, esa ida y vuelta, esa no dar tregua, ese a veces llevarlo todo a veces de forma extrema, a lo físico, hace que sea como producto súper espectacular. O sea, los partidos de la Premier, tú te sientas a verlo y te puedes comer un coñazo, con perdón, de partido, pero no es lo normal. Lo normal es que veas... Claro. Lo normal es que te lo pases muy bien. Exactamente. Porque digas, madre mía, no me puedo mover de aquí porque todo el rato ataque, todo el rato ida y vuelta, y además la atmósfera, la gente gritando todo el rato, aplaudiendo un córner, a ti te ayuda a quedarte, a no cambiar de canal. Y nosotros también tenemos que pensar, cuando estamos retransmitiendo fútbol, cuando están jugando los jugadores, tienen que pensar que son un espectáculo. Y que si no entretienen, el público se va. Entonces, creo que en la Premier, en muchas cosas, nos lleva mucha delantera y que nosotros deberíamos aprender algunas cosas y que hay otras cosas que no se pueden aprender porque son una cuestión intrínseca suya, son una cuestión cultural que aquí no pegaría tanto. Aquí lo del Boxing Day alguna vez se ha intentado de otra forma. Tampoco hay que pretender ser como ellos, ¿no? No hay que intentar ser como ellos. Las cosas buenas que podamos hacer, pero tampoco volvernos locos en imitar todo lo que hacen. Y el calendario en la Premier no es ejemplar. Tú llegas a la jornada 31 y como tienen tantas competiciones, uno lleva jugados 28, otros 29, otros 31, otros 26, y eso no es precisamente un ejemplo. O sea, hay cosas que yo no les copiaría. Pero hay otras cosas que copiarles no, pero fijarse en ellos en lugar de... Creo que tenemos en la Liga, creo que hay cierto complejo con la Premier. En la Liga digo como institución, ¿eh? Sí, sí. Como empresa. No, me da la sensación de que tiene cierto complejo con la Premier. Yo también lo veo en la gente. O sea, a mí hay gente que me dice... tengo amigos, muchos amigos, voy a ver un partido de la Premier y luego me voy a quedar con mis amigos. Cuando queda con sus amigos hay un partido de Liga. O sea, primero... Sí, elige la Premier. Elige la Premier. El partido de la Premier antes que ver el partido de la Liga o de la Bundesliga o de la Serie A o de la Liga. Me da igual. Pero que al final, que yo creo que es, si ponemos en un paquete todas las ligas, la Premier despunta. O sea, eso lo vemos claro. Hay otra cosa que creo que los medios también tenemos que empezar a entender mejor, que es que, por ejemplo, nosotros, cuando estamos haciendo un programa de radio, competimos contra otros programas de radio por los que competimos por la publicidad, que al final es nuestra forma de financiación, pero también competimos con una serie de Netflix, también competimos con una obra de teatro, también competimos con una peli, también, o sea, competimos con todo el entretenimiento. Y ahora que hay cada vez más entretenimiento y que está cada vez más segmentado y polarizado, tenemos que esforzarnos más también. Y tenemos que tener en la cabeza
que estamos compitiendo contra todo eso, no solo contra tiempo de juego de COPE, no compite solo los sábados por la tarde contra Carrusel Deportivo de la SER, Radio Estadio de Onda Cero, el marcador de Radio Marca, ¿no? O el programa de tablero de Radio Nacional y todos los demás que hay, NES Radio, etcétera, o las radios autonómicas, por ejemplo. No competimos todos contra nosotros solo, competimos contra todo el entretenimiento que hay, con lo cual eso también se aplica, por ejemplo, a la Liga. La Liga tiene que saber que también está compitiendo contra series de Netflix. Claro, es que es así, es así. Yo, una pregunta en cuanto a Premier y Liga. Hay un debate ahora muy actual que es el tema de la Copa del Rey. Sí. La FA Cup, por ejemplo, desde primera ronda, a partir de juegan todos los equipos, hasta cuarta división creo que es, juegan todos los equipos y se puede mezclar entre ellos. Puede tocar en la primera ronda un Liverpool City. En la Copa del Rey se ha intentado hacer eso de que se jueguen pequeños contra grandes. ¿Qué modelo te gusta más? ¿El de la FA Cup, todos contra todos, que pueda llegar el pequeño hasta arriba? ¿O el de que puedan tener el primer partido contra el Madrid, Barça, Real Sociedad, llenar el estadio y salvar las cuentas de ese año? Yo haría exactamente el modelo de la Copa Inglesa. Es decir, que el Conquense, por poner un ejemplo, pueda recibir al Madrid en primera ronda, pero que pueda ir al Bernabéu a jugar también. Uh-huh. Y parte de la recaudación de ese partido se la lleve el equipo pequeño, porque muchas veces se alega, no es que si no es el partido en el campo de los pequeños, no se da la oportunidad de que vaya el público. Bueno, puedes dar la oportunidad al Conquense, que es un equipo ahora mismo de segunda federación, o a uno de regional preferente, por ejemplo. Yo qué sé, a la agrupación deportiva Campillo de Alto Buey, Sí. que está en preferente, sexta categoría, le puedes dar la oportunidad de ir a un gran estadio a jugar contra un gran equipo. Yo lo haría así. ¿Por qué creo que la Federación Española no lo hace así? Para no devaluar el producto, para que no haya un Madrid-Barça en la primera, segunda, tercera ronda y quedarse sin uno de los dos grandes en primera, segunda, tercera ronda. Y luego en la Supercopa llevarte a la Arabia y que ya no esté ese grande y que se pueda plantar un... Claro, hay Albacete, a lo contratos, mejor, hay sí. contratos multimillonarios. Claro. Que yo también entiendo que la federación mira por el producto y por eso pone esas, digamos, cláusulas o asteriscos a las rondas de la Copa del Rey. Yo lo haría como la FA Cup. Yo lo haría sorteo puro y si te toca contra otro grande, pues mala suerte. Y si eres un equipo de sexta categoría y te toca ir al Camp Nou o al Metropolitano o al Bernabéu, pues ¿qué te va a pasar más grande que eso? Quiero decir. Y ahora hablando también, FA Cup, Copa del Rey, fútbol modesto, ¿cómo ves ahora mismo? Bueno, los clubes grandes sabemos que tienen un dineral impresionante, pero los clubes de abajo ya no hablo tanto de primera ref, sino segunda ref, tercera ref, ¿cómo pueden competir contra filiales, ¿Tú crees que hace falta que esos clubes para ascender sí o sí tenga que venir un inversor desde fuera, etcétera? ¿O es posible subir desde abajo como se ha hecho en muchos años? A ver, es posible subir desde abajo. Cada vez estamos en un contexto económico que más... la reestructuración que hizo la Federación Española de Fútbol me da la sensación de que le hizo mucho daño a clubes modestos. Y la segunda federación es una categoría que, por decirlo de una forma suave, no es precisamente rentable. No es una categoría que dé dinero. Ya no me voy ni a primera federación, que es la que está un poco en el límite de la profesionalización entre primera, segunda y el resto, ¿no? Uh-huh. La segunda federación, que es un nuevo modelo de segunda B, por llamarlo así, hay equipos con presupuestos cercanos al 1.000.000 de euros o que lo superan y que les cuesta muchísimo ingresar ese dinero. O sea, es un modelo que a mí me da la sensación de que hay que darle una vuelta. Y hay que ayudar, yo creo que hay que ayudar más al fútbol regional o al fútbol de categorías inferiores a darles más instrumentos, más herramientas para que puedan estar un poco más cerca del fútbol profesional. Y, por ejemplo, filiales, ¿harías liga de filiales como lo vemos en la Premier o dejarías que compitieran? Los filiales son una queja que yo entiendo perfectamente de los equipos que no son filiales, porque al final tienen una ventaja competitiva. Pertenecen a equipos que tienen presupuestos mucho mayores y que se pueden gastar un dinero. Y en instalaciones que y en todo. Me refería a eso precisamente. O sea, al final es una desventaja competitiva. Una liga de filiales, ¿qué haría? Devaluaría sus filiales, porque competirían entre ellos. Me da la sensación de que el caso de la Premier no ha salido tan bien, porque al final
es muy endogámico. Tú pones a sus equipos a competir entre ellos y no compiten con los demás. Están en una burbuja en la que luego cuando llegan a los primeros equipos puede ser que a esos jugadores les cueste más la competitividad de los primeros equipos. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Pues yo no la tengo. Pero desde luego el modelo que hay ahora yo creo que hay que darle una vuelta. Tanto de estructura de categorías como de que los filiales puedan competir con los equipos que no lo son. ¿Qué importancia crees que pueden tener los equipos, pues en este caso los que tienen filiales, de cara a poder darle pues una vuelta a esto, ¿no? Si pueden ser ellos mismos los que digan, oye, vamos a poner de nuestra parte y vamos a hacer un cambio entre todos, ¿no? O tiene que ser algo de la federación o de la liga como tal. Bueno, los equipos filiales quieren sacar provecho de las ventajas que tienen. Y los equipos que no son filiales señalan a los filiales como alguien que tiene una ventaja competitiva y a mí dame lo mismo. O por lo menos limítale a él la capacidad económica que tiene. Si se hiciera un tope presupuestario, por ponerte un ejemplo, y el filial tuviera un dinero para gastar que fuera equiparable a los presupuestos de los equipos que no son filiales, a lo mejor se podría encajar mejor esa existencia o esa coincidencia de los equipos filiales en la... No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Pero que hay que dar una vuelta, vamos. Sí. No hay modelo perfecto y seguro que las dos cosas tendrían fallos, pero yo creo que hay que dar. Pero también fallando se aprende, ¿no? Al final, claro, no nos podemos quedar así. Sí, pero esto fueron 6-7 años, quiero decir, que llevamos con este modelo ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Llevamos tiempo. Ya deberíamos ver qué tipo de fallas tiene la estructura actual. Y volver a cambiarlo y volver a fallar y hasta que encontremos pues lo que al final es... Yo creo que la federación tiene que darle una vuelta. Igual que tiene que darle una vuelta a... Sé que la federación ayuda a los clubes de categorías no profesionales, pero necesitan más ayuda. Necesitan mejor organización y más ayuda. También queríamos preguntarte, bueno, más ya pues un poco personal, ¿no? Queríamos desde de Special Pod, nos interesa pues que nos cuentes un poco, pues por ejemplo, la mejor anécdota que has tenido tú narrando un partido, el partido que más te ha hecho levantarte de la silla, qué gol recuerdas con más ilusión, que nos cuentes un poco y también si ha sido en la Liga Nacional o por ejemplo en la Premier o a nivel de selecciones. Sí, yo cubriendo la Premier me lo pasaba muy bien. Creo que se me nota. En la respuesta que he dado sobre la Premier se me nota. Totalmente. El momento inolvidable es muy fácil. Es comentar el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica en 2010, que además fue lo último que hice con la cadena SER. Fue mi último trabajo con la SER. Fue comentar la final del Mundial que ganamos. Irte por la puerta grande. Y eso fue súper especial. Y anécdotas siempre cuento la misma. Yo cuando empezaba en Carrusel Deportivo Madrid, que era el programa local de Carrusel los domingos por la mañana, que cubríamos a los equipos madrileños, en Getafe, en un Getafe Racing de Ferrol, en Segunda División B, estaba el Getafe en Segunda División B hace bastante tiempo, el arbitraje fue muy polémico y hubo mucha bronca en el estadio y me fui a un guardia de seguridad a preguntarle por el árbitro y el guardia de seguridad me contó que al árbitro se lo habían llevado vestido de policía en un furgón de policía y que había salido de incógnito del estadio. Yo no lo contrasté, no lo confirmé, me lo comí enterito y lo conté en antena tal cual como si fuera una super exclusiva. El guardia de seguridad en cuestión me pegó un vacile tremendo y fue producto de la inexperiencia. O sea, en ese momento no tenía la bisoñez y la inocencia de alguien que está empezando y no tuve la capacidad de esperar y contrastar que esa información no era cierta. Esa fue un poco la anécdota que cuento siempre porque estaba empezando y es graciosa, sobre todo ya pasado el tiempo, en ese momento no me hizo mucha gracia pifiarla tanto, pero bueno, cosas que pasan, sobre todo cuando uno empieza. Yo ahora para que elijas, porque ahora por ejemplo como un periodista sí que habrás ido a estadios en cuanto a periodista, entonces te voy a pedir un partido como espectador con el que te quedes y un partido como periodista. Un partido que te haya gustado vivir como espectador, que hayas dicho, no puedo estar aquí viviendo los goles o lo que sea. Bueno, como periodista fue brutal porque no había visto una cosa igual. El Real Madrid-Manchester City de Champions, que el Real Madrid remonta y la energía
la energía que había ese día en el estadio, el estado de histeria colectiva en el que estaba el estadio en ese momento. Yo ni lo había vivido antes ni lo he vuelto a vivir después, de momento. Fue un momento muy impactante porque, claro, es Champions, es una eliminatoria, es el Madrid, uno de los grandes del mundo. Y Contra Guardiola, todo. Contra Guardiola, toda la simbología. Claro. Fue Se juntó todo. O sea, como periodista y como comentarista, fue muy chulo de vivir porque fue un momento muy impactante. Y como espectador, bueno, todos los partidos del Conquense los vivo con una intensidad que no puede ser sana. Pero bueno, también disfruto esa parte de espectador que me da el poder seguir a mi equipo y el poder ir a un campo, y aunque me acredite a veces como periodista, porque lo hago habitualmente cuando jugamos en Madrid, poder verlo como periodista, poder grabar vídeos, poder darle difusión al club y a la categoría, que es algo que les viene bien, pero al mismo tiempo verlo como aficionado. Al hilo de lo que contabas ahora, nos gustaría un poco que nos explicaras una pequeña comparativa entre vivir el fútbol como aficionado o vivirlo como periodista. A nivel personal, diferencias... No tiene nada que ver. Diferencias emocionales, profesionales y personales también. Que nos cuentes un poco en qué está esa diferencia y en tus vivencias también. A ver, también yo creo que tiene que ver un poco la personalidad de cada uno. Yo soy una persona muy prudente, muy comedida, intento no descontrolarme nunca, incluso cuando veo a mi equipo, que es el Conquense, pues a veces me pongo la piel de aficionado y tengo que aguantarme comentarios que haría y que creo que no debo de hacer, porque al final tengo un perfil público, no puedo... Yo en redes no puedo hacer según qué comentarios, aunque los piense, pero no los puedo hacer. O sea, tengo que ser consciente de mi responsabilidad como comunicador y no se puede separar... no tengo por qué hacer mi trabajo en redes, porque las redes no me pagan para hacer mi trabajo. Mi trabajo lo tengo que hacer aquí, en Movistar, con los medios que me pagan. Pero sí que tengo que tener cierta responsabilidad a la hora de expresarme en redes sociales, aunque pudiera decir lo que me diera la gana, yo creo que por responsabilidad no debo. Entonces cuando soy aficionado, intento controlarme, tanto en redes, cuando hago comentarios, como en los campos. Intento ser comedido, no me gusta que se insulten, no me gusta que se agreda, no me gusta esa violencia verbal que tenemos súper asimilada en el fútbol desde siempre, no me gusta. No me gusta y creo que además es innecesaria, que es un mal ejemplo para la gente que viene detrás y no me gusta fomentar eso. Pero no tiene nada que ver que tu equipo se esté jugando un ascenso o una playoff, una permanencia o un tal, a que tú estés analizando un partido como comentarista. Claro. El Girona-Getafe de esta noche en tiempo de juego me lo tengo que tomar con pasión, con interés, con rigor, me lo tengo que preparar todo lo mejor que pueda, pero no lo voy a vivir con la misma intensidad y con la misma emoción que el Conquense Quintanar de ayer. Es imposible, porque al final tengo una conexión emocional con un equipo y con los otros no. Totalmente. Entonces me puede caer un equipo mejor que otro. De hecho, hay equipos que me caen mejor que otros, pero cuando hago mi trabajo tengo que ser todo lo profesional que puedo. Evitar ser lo que se dice periodista de bufanda, ¿no? Al final, ¿qué opinas tú de esos periodistas que realmente dicen públicamente y son muy forofos, yo soy de este equipo, pase lo que pase? ¿Tú crees que igual son menos creíbles? Bueno, probablemente sean menos creíbles, ¿no? Pero ¿qué opinas de que se diga públicamente que un periodista al final reconozca que soy de este equipo? Ahora mismo no se puede, porque tal y como está la sociedad actual, y tal y como estamos, no se puede decir qué equipo tenías de pequeño. Pero yo creo que no debería pasar nada, porque todos que hemos tenido equipos de pequeños, digamos qué equipo teníamos de pequeño, sin que eso influya en la supuesta neutralidad o profesionalidad de nuestro trabajo. Sobre el periodismo de bufanda, vamos a ver. Yo creo que al final algunos periodistas que cogen ese rol de aficionados o de forofos, digámoslo así, están
creando un personaje que tiene que ver más con el espectáculo que con el periodismo. Yo creo que con eso tenemos que tener cuidado porque al final somos profesionales de la información. Claro. También es verdad que Roncero, que es un tío que ha alimentado mucho su personaje, es un periodista que lleva dando noticias 40 años. Es muy buen periodista. Quiero decir, es muy buen periodista. Subdirector de las, que no debe ser... claro, es un periodista. Lo que pasa es que es muy buen periodista o ha sido un muy buen periodista haciendo un trabajo de informador. Claro. O sea, apurando las fuentes y sacando información, contrastándola y dando noticias, haciendo entrevistas, haciendo reportajes. Roncero ha sido muy bueno, como muchos otros han sido muy buenos. Lo que pasa es que él se ha construido un personaje que él sigue alimentando, que yo creo que perjudica a su marca o a su imagen como periodista. Como periodista, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, a mí no me gusta que se identifique a los profesionales con los equipos, ni que alguien diga soy de este equipo. No me gusta. Pero en un mundo ideal se debería poder decir yo de niño era de este equipo, porque es que todos hemos tenido equipos de niño, Claro. y sin embargo ahora tengo la capacidad suficiente como para ser juicioso, objetivo, neutral, sin necesidad de que como era de pequeño de este equipo, favorezco siempre a este equipo o siempre hablo bien de este equipo. No, Claro. eso no tiene por qué ser así. Totalmente de acuerdo. Empezamos la sección de preguntas rápidas. Dispara. Vale, ¿los árbitros de la Premier son mejores que los de la Liga? Sí, pero menos de lo que se cree. Premier o Liga. Premier. Describe en una palabra el periodismo deportivo actual. Mejorable. En el mundo del fútbol, ¿hay más mentiras de las que la gente cree? En el mundo hay más mentiras de lo que la gente cree. ¿Quién va a ganar la Liga? El Barça. ¿Quién va a ganar la Champions? El Bayern. ¿Quién va a ganar la Premier? El Arsenal. Y finalmente, importante, ¿quién va a ganar el Mundial? Ojalá España. Pero... Bueno, voy a decir España. A ver si ocurre. Esperemos que España. A ver si Esperemos que ocurre. España. Sí, sí. ¿De qué equipo eres? ¿El conquense? Nos has comentado. Sí. Buen gusto. Gracias. ¿Cristiano o Messi? Messi. Describe lo que genera el fútbol en tu vida. Emoción. ¿Mejor amigo dentro de la radio? Es que tengo muchos. No me puedo quedar con uno. Mójate. Mójate. Pero tengo una conexión muy especial. Bueno, con muchos. Rubén. Voy a decir Rubén Parra. Lo comparte con muchos, pero como me tengo que quedar con uno. A Parra no le quiero mucho. ¿Y mejor amigo en el mundo del fútbol? La mejor amiga que tengo dentro de la profesión es mi mujer, tu mujer, que es ¿no? periodista. ¿Contacto más famoso en WhatsApp? Uy, buena pregunta. Mira, me hace mucha ilusión tener el teléfono de Vicente del Bosque, Vale. Ah, mira. Eso es que es el muy entrenador bueno. campeón del mundo con Campeón eso. Del mundo. No lo he usado poco, Bueno. porque no quiero molestarle a Vicente, pero sí, me hace ilusión tener su teléfono, por ejemplo. Y última, 2 diferencias entre fútbol antiguo y moderno. La prisa es una diferencia. El físico. Tenemos aquí el primer episodio de Special Pod. Nada, muchas gracias a todo el mundo y sobre todo a Fernando. Nada, gracias a vosotros, me lo paso Sobre muy todo bien. por acogernos en tu casa, ¿no? Que mejor para nosotros que... Mi segunda casa, a veces hasta la primera. Hombre, O sea claro, que- claro, o sea que ¿no? nada, En- muchas gracias por venir a este en estudio. COPE, en estos estudios que son maravillosos. A unos novatos Y que no tenemos ni idea. A unos novatos al final venimos a pasar. Bueno, la charla ha estado bien. La charla está bien. Ha O sea estado, que... ha estado interesante y sobre todo lo hemos pasado bien, ¿no? Hemos aprendido, yo sobre todo he aprendido de ti y... Muchas gracias. Y yo de vosotros. Te agradecemos Que era de lo que se muchísimo trataba también. el tiempo, que es, el tiempo es muy valioso y que nos hayas dedicado pues una parte de tu tiempo, pues lo agradecemos Nada, muchísimo. muchas gracias. Chicos, encantado. Gracias.